Hola familia interplanetaria, soy Carmina Muñoz, maestra, acompañante y formadora de Salir para Educar. ¿Cómo estáis? Gracias por escucharnos y presenciarnos una vez más. Así poco a poco creamos nuestra comunidad SE. Esta semana, desde la Sala 3 y el aprendizaje científico y cooperativo, vengo a hablaros sobre la conexión con el entorno natural y social. Sobre todo, trataremos la relación directa o indirecta que tenemos con la naturaleza. La naturaleza como un todo y no como partes independientes las unas de las otras. La naturaleza de la cual formamos parte, ya que todo ser vivo forma parte de un mismo ecosistema universal. Todo está relacionado entre sí. Como decía Henry David Thoreau, debemos salir y volver a aliarnos con la naturaleza todos los días del invierno. Debemos echar raíces, al menos una pequeña fibra, incluso todos los días del invierno. Soy consciente de que estoy absorbiendo salud cuando abro la boca al viento. Permanecer en casa engendra siempre una suerte de enfermedad. Cada casa, en este sentido, es un hospital. Una noche y una mañana es toda la reclusión que puedo soportar en esas alas. Sé que casi al instante en el que salgo recupero una cierta salud que había perdido. Cuando Katia Hueso en Somos Naturaleza se pregunta por la naturaleza, referencia a Charles Darwin, el cual decía que la naturaleza era la diferencia entre el hombre y los animales superiores. Pero aunque esta diferencia sea muy grande, no era una cuestión de categoría, sino de grado. También referencia a la Real Academia Española, el cual dice que la naturaleza es el conjunto de todo lo que existe en el espacio y el tiempo, en el mundo físico. Y dice que esta visión vertía del mundo clásico griego, el cual consideraba la naturaleza como una matriz de la cual partía toda realidad perceptible. Del latín, natura, significa nasci, nacer. Y Katia finalmente se queda con este concepto de la naturaleza. Es el principio generador del desarrollo armónico y la plenitud de cada ser, en cuanto tal al ser, siguiendo su propia e independiente evolución. Para mí y para todo nuestro equipo formativo de Salir para Educar, la naturaleza es un sistema el cual da ejemplo a otros sistemas. Nosotros, los humanos, somos un sistema social, por tanto también debemos de aprender de la forma de relacionarse, de evolucionar. Estos pequeños aprendizajes pueden empezar desde la crianza, desde la educación, en las escuelas, en casa. Por tanto, os voy a referenciar una historia que abraza la naturaleza y su crecimiento como parte de nosotros, como parte social también. Espero que os guste. El árbol de la escuela, de Antonio Sandoval y Emilio Everuaga. Editorial Calandraca. En el patio de la escuela había un árbol, solo uno. A Pedro le gustaba correr cerca de aquel árbol durante los recreos. Cuando pasaba a su lado, lo miraba de reojo para no chocar con él. Un día se detuvo y se fijó en su aspecto. Era delgaducho, con ramas finas, como de alambre, y tenía unas pocas hojas secas. Pedro se acercó y acarició su tronco. De repente, al árbol le brotó una hoja nueva. La profesora le advirtió que no debía tocarlo, le explicó que podía estropearse, pero desde aquel momento Pedro no pudo dejar de pensar en el árbol. 2 días después lo regó y el árbol le salieron varias hojas más. 3 días después lo abrazó y al árbol le brotó una rama nueva. La profesora regañó a Pedro, le explicó que aquel árbol llevaba mucho tiempo viviendo allí, tranquilo, sin que nadie lo molestara, y que era mejor que siguiera siendo así,
Por la tarde alguien puso una valla redonda y metálica alrededor del árbol con la intención de protegerlo. A la semana siguiente Pedro trepó a las ramas más altas. La profesora tuvo que subirse a una escalera para ayudarle a bajar porque el árbol había crecido mucho. Después Pedro explicó a sus compañeros que aquel árbol necesitaba mucho cariño para crecer. Así que Marta plantó una flor junto al árbol para que no se sintiese tan solo. Luis colgó una de sus ramas una casita de pájaros para que los petirrojos le alegraran con sus trinos. Sofía le leyó un poema que había escrito especialmente para él. Todos aplaudieron cuando terminó de leerlo. La profesora también. Aquella tarde la profesora quitó la valla y colgó un columpio de la rama más fuerte para que el árbol pudiese jugar aún más con los niños y niñas. Días después, unos científicos llamados botánicos vinieron a ver el árbol. Les asombró que hubiese crecido tanto en tan poco tiempo. Al acabar sus comprobaciones, dijeron que aquel era un ejemplar único en el mundo y que debían cuidarlo muchísimo. Pedro y sus amigos construyeron una gran cabaña entre sus ramas. Entonces a la profesora se le ocurrió que aquella cabaña era un lugar estupendo para leer, así que trasladaron hasta allí la biblioteca. Una mañana Pedro descubrió que al árbol le había nacido una especie de pequeña pelota en una rama. ¿Qué sería? Cuando aquella cosa se desprendió, los botánicos volvieron para estudiarla. Le explicaron que era una semilla. Si la plantaban, de ella nacería un nuevo árbol. Hubo una asamblea en la escuela para decidir qué hacer con la semilla, y entre todos acordaron que lo mejor era enviarla a otro colegio que no tuviera árboles. La cartera se la llevó dentro de una cajita rellena de algodón. Cuando el paquete llegó al otro colegio, el director plantó la semilla y puso junto a ella una señal de aviso para que nadie la pisase. La semilla germinó y un nuevo arbolito empezó a crecer, pero era tan pequeño que durante mucho tiempo nadie le hizo caso, hasta que un día una niña se fijó en él. Era delgaducho, con ramas finas, como de alambre. Se acercó y decidió acariciarlo. Y cuento contado, cuento acabado. Espero que os haya inspirado. Espero que, como Pedro y todos nuestros compañeros, podamos seguir abrazando árboles y dándole vida a nuestra propia matriz vida, la gran Pachamama, la gran naturaleza, de la cual bebemos y nos nutrimos. Ayudémosla, cuidémosla, abracémosla todos juntos. Muchas gracias por seguirnos, por estar aquí, por formar parte de SE. Un abrazo y hasta la próxima. Carmina Muñoz.